Dios nos bendice con su palabra, hermanos, no nada más los domingos, todos los días en nuestro diario vivir podemos acudir a ella, podemos buscar, ¿verdad? El Señor, el mismo Señor Jesucristo dice, no solo de pan que, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Jóvenes, si gustan pasar con nuestra hermana a su clase, quien guste también quedarse aquí. Nuestros muchachos, ¿verdad? Que nos visitan también, si gustan estar aquí, pueden ir también al salón, como gusten. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 11. Hechos, capítulo 11. La semana pasada, ¿verdad? Vimos este capítulo y vimos cómo es que la iglesia fue llamada por primera vez, ¿qué? Cristianos. ¿Se acuerdan cómo es que se nos pone vamos a llamarlo así, para el mundo, ¿verdad? Este apodo burlesco, los cristianos, los seguidores de Cristo, los del partido de Cristo. Pero es un privilegio, hermano, ser llamado cristiano. Es un privilegio poder ser considerado, ¿verdad?, un seguidor de Cristo. Y entonces pasamos al Hechos capítulo 12. Vamos a tomar nada más algunos versos del capítulo 12 de Hechos. Voy a leer, ¿verdad?, desde el verso 1. Por ese tiempo, ¿por cuál tiempo, hermanos? Pues el tiempo en que estuvimos viendo en que la iglesia empezó a hablarle a los gentiles, o sea, a los que no eran del pueblo de Israel. Empezaron a convertirse los gentiles, empezaron a creer, empezó a expandirse ahora más la iglesia a toda nación, a toda tribu, ¿verdad? Y en ese tiempo precisamente dice el rey Herodes Agripa, hay varios Herodes, gracias mi hermana, thank you. Hay varios Herodes, este no es Herodes el que mandó matar al Señor Jesús cuando era, ¿verdad?, pequeño. Hay por lo menos 3 Herodes. Este creo que es nieto de aquel Herodes. Comenzó a perseguir a algunos creyentes de la iglesia. Mandó matar a espada al apóstol Santiago, hermano de Juan. Cuando Herodes vio cuánto esto le agradó al pueblo judío, también arrestó a Pedro. Eso sucedió durante la celebración de la Pascua. Después lo metió, o sea, Pedro, ¿verdad?, en la cárcel y lo puso bajo la vigilancia de 4 escuadrones de 4 soldados cada uno. Herodes tenía pensado llevar a Pedro a juicio público después de la Pascua, pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia, ¿quién? Oraba. ¿Qué hacía la iglesia? Fervientemente por él. ¿Por quién? Por Pedro, hermanos. La noche antes de ser sometido a juicio, Pedro dormía, estamos en el verso 6, sujetado con 2 cadenas entre 2 soldados. Otros hacían guardia junto a la puerta de la prisión. De repente una luz intensa iluminó la celda. Un ángel del Señor se puso frente a Pedro. El ángel lo golpeó en el costado para que despertara y le dijo: rápido, levántate, y las cadenas cayeron de sus muñecas. Después el ángel le dijo: vístete y ponte tus sandalias. Pedro lo hizo y el ángel le ordenó: ahora ponte tu abrigo y sígueme. Así que Pedro salió de la celda y siguió al ángel, pero todo el tiempo pensaba que era una visión. No se daba cuenta de que en verdad eso estaba sucediendo. Pasaron el primer puesto de guardia, luego el segundo, y llegaron a la puerta de hierro que lleva a la ciudad. Y esta puerta se abrió por sí sola frente a ellos. De esta manera cruzaron la puerta y empezaron a caminar por la calle, y de pronto el ángel lo dejó. Finalmente Pedro volvió en sí. De veras es cierto, dijo, el Señor envió a su ángel y me salvó de Herodes y de lo que los líderes judíos tenían pensado hacerme. Cuando se dio cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan Marcos, donde muchos se habían reunido para orar. Tocó a la puerta de entrada y una sirvienta llamada Roe fue a abrir. Cuando ella reconoció la voz de Pedro, se alegró tanto que en lugar de abrir la puerta, corrió hacia adentro y le dijo a todos. ¿A quién le ha pasado esto? ¿Verdad?
de la emoción, ¿verdad? Que tenemos, se nos olvida lo que tenemos que hacer. Como ella insistía, ¿verdad? Que ellos, perdón, ella decía, Pedro está a la puerta, estás loca, le dijeron. Pero como ella insistía, llegaron a la conclusión, debe ser su ángel. Mientras tanto, Pedro seguía tocando. Imagínense al Pedro, hermanos, ahí, con el temor de que lo fueran a agarrar otra vez, tocando, tocando y no le abrían, ¿verdad? Y allá adentro nomás se oían gritos. Ahí está Pedro afuera. No, no es, estás loca. Sí, sí es. Y el Pedro toca y toca allá afuera. Dice, cuando por fin abrieron la puerta y lo vieron, quedaron asombrados. Él les hizo señales para que se callaran, perdón, y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Díganle a Santiago y a los demás hermanos lo que pasó, dijo, y después se fue a otro lugar. Al amanecer hubo un gran alboroto entre los soldados por lo que había sucedido con Pedro. Herodes Agripa ordenó que se hiciera una búsqueda exhaustiva para encontrar a Pedro. Como no pudieron encontrarlo, Herodes interrogó a los guardias y luego los condenó a muerte. Después Herodes se fue de Judea para quedarse en Cesarea por un tiempo. Después ya lo último del capítulo nos habla de la muerte del rey Agripa, de Herodes Agripa. Este capítulo 2, hermanos, es de esos capítulos medio incómodos, donde los primeros capítulos de Hechos vemos cómo el Señor empodera a la iglesia, viene el Espíritu Santo, ellos empiezan a hablar, ¿verdad? En diferentes idiomas el evangelio, a predicar, se empiezan a convertir, empieza a pasar, ¿verdad? El crecimiento y el establecimiento de la iglesia, y luego vemos la conversión, ¿verdad? De Saulo, y luego vemos cómo la iglesia empieza también a crecer con los gentiles que no eran del pueblo de Israel, y de repente se nos mete este capítulo como ahí, como que no queda con la historia que estamos viendo. Pero para todo hay razón, hermanos, para todo hay, ¿verdad?, un motivo por el cual el Señor incluye en su palabra este verso. Y aquí lo primero que notamos en el capítulo 12 es la muerte del apóstol, ¿quién? Santiago. Hasta ahorita sabíamos de la muerte de Esteban, un seguidor de Cristo, pero no había habido la muerte de un apóstol. Esta es la primera muerte registrada de un apóstol del Señor Jesús, y no fue por enfermedad la muerte. Dice que Herodes Agripa, hermanos, empezó a perseguir a los creyentes y mandó matar a espada al apóstol Santiago, hermano de Juan. Vemos entonces aquí, hermanos, que Santiago parece ser el primero de los 12 apóstoles en ser martirizado. Martirizado quiere decir morir por causa de la fe, por causa del amor, del servicio al Señor. Y cuando leemos el pasaje, hermanos, notamos que el rey Herodes ordena poner a Pedro ¿en dónde? En la cárcel. Pero no nada más lo echa a la cárcel, fíjate lo que hace. Dice que cuando vio que esto le agradó al pueblo judío, porque acuérdense que Pedro, hermanos, ya había sido capturado en otra ocasión por los líderes judíos y lo habían amenazado y le habían dicho que ya nada más no hables de Jesucristo y que Él es el Mesías y te vamos a dejar en paz. Pero Pedro contestó, hermanos míos, es necesario obedecer primeramente ¿a quién? A Dios que a los hombres. Y Pedro continuó. Entonces Herodes, hermanos, lo toma preso y le agrada a los líderes judíos lo que hizo Herodes. Entonces dice que lo mandó a la cárcel, pero lo puso bajo la vigilancia de 4 escuadrones de 4 soldados cada uno. Prácticamente, hermanos, como si Pedro fuera seguidor del Chapo que se escapa de las cárceles. El rey Herodes le pone una guardia de 4 escuadrones de 4, como si Pedro fuera, ¿verdad?, el gran criminal que tiene que estar allá en la Supermax, ¿verdad?, en la cárcel principal ahí que todos lo cuidan. Y tal vez tenía algo de razón, fíjese Herodes, porque ya en otras ocasiones, hermanos, y capítulos anteriores, leemos que los apóstoles habían sido puestos fuera de prisión de maneras misteriosas. El Señor ya los había ¿qué?
sacado de la cárcel. Entonces, al parecer, Herodes decía, este ya se escapó y no quiero que se me quede, que se me escape. Así es que le pone una guardia, hermanos, impresionante para que lo cuiden, ¿verdad? Y para que no salga nuevamente de la cárcel. Ahora, la escena, hermanos, inicia Santiago asesinado y Pedro puesto en la cárcel, los dos apóstoles. Esto le dolió a la iglesia. Esto fue algo fuerte para la iglesia. Que uno de sus apóstoles queridos fuera muerto a espada a manos del rey Herodes, y que el otro apóstol, el principal de ellos, no porque fuera más importante, hermanos, sino porque los apóstoles seguían a Pedro como aquel, ¿verdad?, que había designado el Señor, puesto en la cárcel. Fue un duro golpe para la iglesia. Y la iglesia, hermanos, gracias a Dios, en lugar de poner pancartas y cartelones e irse afuera de la prisión, decir no es justo que salga Pedro, ¿verdad?, en lugar de estar allá afuera, la iglesia se puso a orar. Hoy en día creemos, o la gente sigue creyendo, que tienen poder para cambiar las cosas en este mundo. Por eso las manifestaciones, por eso los desfiles, ¿verdad?, de inconformidad, de cualquier cosa que la sociedad no está de acuerdo que hacen, se manifiestan. Yo creo que en la Ciudad de México, hermanos, todos los días hay manifestaciones, por todo. Y dígame qué ha cambiado. Nada. Sigue la misma injusticia, el mismo gobierno corrupto, todo igual. Pero la iglesia, hermanos, de los hechos, se puso a orar. Y no nada más a orar de una manera normal, dice que oraban fervientemente. Si lo vemos aquí en el verso 5, pero mientras Pedro estaba en la cárcel, la iglesia oraba fervientemente por él. Y la frase, hermanos, que vemos aquí de fervientemente, solo aparece 2 veces en toda la Biblia. No la palabra orar, orar fervientemente, orar intensamente, nada más aparece 2 veces. ¿Cuál creen que es la primera vez donde se ve esta frase? El Señor Jesús orando en el Getsemaní antes de ser aprendido. Dice que fue y oró intensamente, ¿se acuerdan? Pidiéndole al Padre, ¿verdad?, que si en el Padre estaba, que Él no tuviera que pasar por todo este sufrimiento y dolor, que así fuera, pero que se hiciera la voluntad de ¿quién? Ahí dice que Jesús oraba fervientemente, intensamente, hermanos. Y la segunda ocasión que esta frase de orar fervientemente se encuentra en la Biblia, hermanos, es precisamente esta, cuando la iglesia está orando por Pedro. Y aquí es donde nos hacemos esta pregunta: ¿por qué la gente ora? ¿Por qué la gente pide en oración cosas a Dios? ¿Por qué, hermanos, la iglesia ora? Yo no sé, pero últimamente, en los últimos años, yo me he sentido de esta manera. La gente que no sigue a Cristo ve a la oración como una máquina de dulces en el supermercado. Fíjate, mucha gente ve la oración como la máquina de dulces del supermercado. Si ellos quieren algo, ¿qué hacen? Van a la máquina, le echan una moneda y sale ¿qué? El dulce que tú quieres. A usted, que es hijo de Dios, los que no son hijos de Dios, le piden oración, ¿sí o no? Oye, por favor, diles a los de tu iglesia que ¿qué? Que oren por mí. La persona no sigue a Cristo, hermanos. Dice creer en Dios, ¿verdad? Como todos. No tiene una relación con el Señor, no se ha humillado a Dios, no ha entregado su vida a Él, no le obedece. Pero cuando algo necesitan,
buscan a un hijo de Dios y le dicen, por favor, pide por mí, pide por mi hijo, pide por el negocio, pide por mi salud. ¿Qué hacemos los cristianos? Oramos por esas personas. Oramos por salud, aunque estén muertos espiritualmente. Oramos por su negocio, aunque su corazón esté muerto. Y aquí es donde entonces entra la pregunta, hermanos. La oración, realmente hoy la oración no es el medio espiritual por el cual nos comunicamos con Dios, sino para la gente la oración hoy es un amuleto, hermanos, de suerte o llave celestial a la orden para pedirle a Dios cuanta necesidad ellos tengan. En eso se ha convertido hoy la oración. Pídele a Dios, pídele a Dios. Diosito es tan bueno. Diosito tiene todo el poder. Diosito quiere bendecirte. Diosito quiere prosperarte. Diosito quiere verte bien. Y claro que esas son verdades, hermanos, pero que conllevan muchas enseñanzas detrás de eso. Mire bien el pasaje, hermanos. Santiago está muerto. ¿Tú crees que la iglesia no oró por el apóstol Santiago cuando lo aprendieron? Pero aquí dice que murió a espada. Y el otro apóstol está a punto de ser juzgado y también va a morir. Y aquí es donde vemos la escena, hermanos, que la iglesia está fervientemente orando. Mira, Pedro se salvó por esta ocasión, sí, un ángel lo sacó de la cárcel, pero ¿sabes cómo terminó la vida de Pedro? Crucificado de cabeza boca abajo y murió, unos años después. Al final de cuentas, Pedro también murió como ¿quién? Como Santiago, martirizado por los romanos. ¿De qué sirvió que oraran por Pedro si como quiera, aunque escapó de esa ocasión, el Señor después, ¿verdad?, lo sacrificó? Y entonces, bien, hermanos, aquí esta pregunta, es que yo no sé si tú te has hecho estas preguntas, yo no sé si tú has considerado en realidad qué es la oración según la palabra de Dios. Si al final de todo, como vemos aquí que Santiago murió, Pedro escapó, pero después murió, si al final de todo, hermanos, la voluntad de Dios va a ser hecha, viene esta pregunta: ¿para qué oramos? Yo no sé si tú te has hecho esa pregunta. Señor, si tú eres el Todopoderoso, si tú ya tienes escrito en el libro de la vida, en el libro, ¿verdad?, de mi vida, cada cosa, entonces, ¿para qué orar? ¿Para qué perder el tiempo si Dios ya lo decidió? ¿Por qué debemos orar? ¿Por qué vemos que la iglesia oraba fervientemente? ¿Por qué vemos que el Señor mismo, Jesús, oraba? Si Dios, hermanos, es soberano, soberano quiere decir que Dios hace lo que ¿qué? Lo que Él quiere. Y nuestras intenciones de los hombres, hermanos, para Dios no son nada en cuanto a poder. O sea, por más que yo quiera, Dios no va a cambiar su ¿qué? Su parecer. Entonces viene, ¿realmente la oración cambia algo? Y aquí es donde mucha gente entonces dice, pues ¿para qué orar? Ya Dios va a hacer lo que ¿qué? Y es más, tenemos esa frase, que sea lo que Dios ¿qué? que sea lo que Dios quiera, pues al fin y al cabo Dios ya sabe. Y entonces aquí, hermanos, esta pregunta, ¿por qué oramos? Primeramente para responderlo. O sea, la primera pregunta es, si tu hijo o tu hija, si tu compañero de trabajo dice, ¿por qué Dios pide que oremos? O sea, ¿por qué oran ustedes? La primera respuesta, hermanos, que tenemos que entender es que la oración no es opcional. La oración no es algo que Dios nos dice, quien quiera orar. Por ejemplo, lo opcional es esto, seguir a Cristo es opcional. Él nos dice, el que quiera ser mi
El que quiera, o sea, a ver, ¿quién quiere ser discípulo de Cristo? Y entonces él dice, sígueme. ¿El que qué? El que quiera. Eso sí es opcional. Si tú estás aquí hoy, pero no quieres seguir a Cristo, no lo sigas. Yo no estoy aquí para convencerte, ni tengo la intención de convencerte, déjame te digo. Porque seguir a Cristo tiene que ser voluntario. Seguir a Cristo tiene que ser un anhelo y un deseo del corazón y de la mente, una decisión. Jesús no te necesita. No creas que estás aquí para convencerte, ¿verdad? Y para sacarte el dinero y para usar, ¿verdad?, tus habilidades a favor de nosotros y aprovecharnos de ti. No, hombre, Dios no necesita de nadie. Nosotros necesitamos al Señor. Y aquí es donde entonces Él dice, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso es opcional. Pero cuando ya decidiste seguir a Cristo, ahora te tienes que someter a Cristo. Someterse quiere decir hacer lo que se me dice aunque no lo quiera. Eso es sometimiento. Aquí no es, ay, hijito mío, si quieres obedecerme, si quieres perdonar, si quieres amar. Si no se te antoja amar, no ames a tus hermanos. Pero si se te antoja, ámalos. No, con el Señor, cuando tú ya decides seguirle, ya no hay opción. O vas a seguirle de la manera que Él dice y te vas a someter, o mejor, no lo sigas. Y aquí la oración, hermanos, es precisamente una orden por parte del Señor Jesús que es requerida para sus seguidores. Orar sin cesar. Pedir al Padre es un mandamiento, es un requisito, es algo que Él nos pide hacer en primer lugar. ¿Por qué oramos? Porque es un mandato. Es una manera de obediencia, de sujeción, hermanos. Y podríamos decir, pero ¿qué pasa si oro y no sucede nada, hombre? Ese no es el problema, hermanos. Aquí, ¿verdad? Independientemente si la oración es contestada a favor tuya o no. O sea, aunque tú estuviste pidiendo y pidiendo y pidiendo, y si no resulta como tú pediste, no importa. Tú tienes que orar, porque es la voluntad de Dios, porque es un mandato del Señor en primer lugar. Dios manda que oremos y entonces debemos orar. Que el Señor, hermanos, Dios del universo, el creador y sustentador de todas las cosas, lo ordene es más que suficiente. Pero vamos a ver por qué necesitamos orar. Pero en primer lugar tienes que entender por qué lo manda. Porque Él te lo manda, orar sin cesar. Amados, Él no solo nos manda a orar, sino que también nos invita en esa oración a que le entreguemos nuestra alabanza, nuestras peticiones, nuestros pensamientos. Vamos al libro de Santiago. Este Santiago no es el Santiago que mataron, ¿verdad?, en el capítulo 2. Este Santiago es medio hermano del Señor Jesús. Este Santiago, ¿verdad?, el que escribe esta carta. Santiago capítulo 4. Es una pregunta que hace Santiago, dice, ¿qué es lo que causa las peleas entre ustedes? Aquí habla acerca de peleas en el matrimonio, peleas en el negocio, peleas en el barrio, peleas entre naciones. O sea, es decir, ¿qué causa las divisiones y peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Una nación dice ser dueño de un río y de su agua, pero la otra nación también dice ser dueña ¿de qué? De ese mismo río y de esa misma agua. No, pero es que es mío, porque yo llegué primero a esta tierra. No, pero es que es mío, porque... Y entonces empieza ¿qué? Los conflictos por lo que hay dentro de nuestro corazón. Verso 2. Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo, por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios.
pedir a Dios. Santiago nos dice que pidamos a Dios. Y mismo Santiago ahí, capítulo 5, verso 16, desde el verso 13 dice: ¿alguno de ustedes está pasando por dificultades? Que ore. ¿Alguno está feliz? Pues que cante alabanzas. 14, ¿alguno está enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y los ancianos de la iglesia, ¿verdad?, oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere, y si ha cometido pecado será perdonado. Santiago nos dice: hay que pedir a Dios. ¿Estás triste? Ora a Dios. ¿Estás enfermo? Pídele a Dios. Una y otra vez la Biblia nos dice, hermanos, que la oración es una herramienta eficaz, que funciona, que es algo que nos ordena el Señor y que es algo que funciona espiritualmente. Debemos entender, hermanos, que así como la Biblia, leerla, memorizarla, estudiarla, o sea, escudriñarla, así como leer la Biblia es alimento para nuestra alma, la oración también lo es. Cuando yo leo la escritura, hermanos, el Señor Jesucristo pone a la Biblia y lo compara como el pan para nuestro físico, ¿verdad? Como la comida física para nuestro cuerpo. Dice: no solo de pan va a vivir el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Al estar yo diariamente buscando la palabra de Dios en mi vida, el espíritu se alimenta. Pero no nada más debes de comer, también debes de ¿qué? De beber pan y vino. Podrías comer, pero si no hay líquidos, esa comida sin líquidos, con el tiempo, hermanos, te va a matar. Podrías beber mucho, pero sin comida, con el tiempo vas a morir. Pero si tienes el pan y si tienes el vino, entonces se complementan perfectamente. La palabra y la oración son el pan y el vino del Espíritu. Tenemos que aprender, amados, que así como escudriñar la Biblia es alimento y bendición para el alma, también lo es la oración. Y aunque pensemos que Dios ya tiene decidida su voluntad sobre las cosas, elevar nuestra oración, nuestro pensamiento a Él, crea en nosotros una actitud de dependencia y de sostenimiento de la soberanía de Dios. O sea, aquí es esto: es: Señor, yo porque quiero obedecerte, Señor. Y yo sé, Señor, que tú eres el de la autoridad. Y yo sé que aunque yo no sé pedir bien, Señor, y no sé lo que me conviene, yo te abro mi corazón reconociendo que tú eres el único, Señor, que puede ayudarme sobre todas las cosas y tiene el poder para hacerlo. Y Señor, aquí estoy. Y entonces el orar al Señor, hermanos, es una manera de reconocer y de entregar mis deseos propios, mi voluntad, lo que yo creo, siento, pienso, deseo, y dárselo a Él, reconociendo que Él es quien puede hacer que todas las cosas. Y esto va a empezar a crear una dependencia de que yo pido al Señor entregando, ¿verdad?, lo que yo soy a Él, y entendiendo que Él va a contestar mi oración de la manera que Él sabe que es mejor para mí. Y entonces aquí la oración no se convierte en un amuleto donde yo elevo a Dios mi voluntad para que Él haga mi voluntad, sino que yo elevo a Dios mi voluntad y lo que yo deseo para recibir de Él y yo someter mi voluntad a la de Él. Y ahí entonces la cosa es completamente diferente. Ahí la cosa completamente cambia, donde la oración no es un medio para convencer a Dios y manipularlo y chantajearlo. Oh Señor, es que si tú me amas, me vas a dar esto que te pido, Señor. Eso es inmadurez, hermanos. Dios no te ama, no te lo mostró ya en la cruz. ¿No dio ya a su hijo lo mejor de Él por ti? Entonces, ¿por qué rayos lo quieres chantajear diciéndole: es que si me amas, Señor?
Eso es inmadurez de un niño. No debe ser así, hermanos. Ni el mismo Señor Jesucristo, hermanos, cuando Él no quería pasar por esa copa amarga, Él no le decía: Padre, si me amas tanto que soy tu unigénito hijo, Señor, entonces no me hagas pasar, Señor, por esta copa amarga. No vemos a Jesús, hermanos, usando la oración para tratar de chantajear al Padre por amor. Vemos al Señor Jesús usando la oración para que su voluntad fuera sometida a la voluntad ¿de quién? De Padre, reconociendo: Señor, aunque yo tengo mi voluntad, tú eres mayor a mí, tú sabes lo que conviene, y Señor, entrego mi voluntad a ti. Para eso, hermanos, es la oración en el espíritu del hombre, para el reconocimiento de que Él es Dios y que dependo de Él, de lo que Él es, hermanos, de lo que Él puede hacer, de su perfecta y buena voluntad. El mayor ejemplo de ellos, hermanos, es el Señor Jesús. Y cuando vamos a Lucas, vayamos a Lucas capítulo 22. Porque esto es donde les digo que está la otra frase de orar fervientemente, o sea, orar intensamente. Cuando vamos a Lucas capítulo 22, versos 29 en adelante, empiezas a ver, ¿verdad?, cómo el Señor está con los discípulos, cómo el Señor empieza, ¿verdad?, a hablar con ellos. Vamos al verso 39. Luego, acompañado por sus discípulos, Jesús salió del cuarto del piso de arriba. Está hablando donde tuvieron la última cena, ¿verdad? Dice: y como de costumbre fue al monte de los olivos, y ahí les dijo: oren. Y aquí va la segunda razón por la cual necesitamos orar. Primero, hermanos, para someter mi voluntad. Primero es porque Dios lo pide, es una orden. Segundo, para someter mi voluntad a la voluntad de Dios. Tercero, fíjense lo que les dijo el Señor Jesucristo, hermanos. Como decía por ahí un actor: pare oreja, ¿verdad? Fíjense bien: oren para que no caigan en tentación. ¿Sabes por qué caes en la tentación? Porque no oras. Porque no oras correctamente. A lo mejor dices: no, es que sí oro, pastor. Bueno, a lo mejor no estás orando correctamente, porque no se trata nada más de orar, se trata de orar correctamente. Es como comer. No, pues es que estoy bien fuera de forma y eso que como, sí, pero pues comes lo que no debes de comer, ni como debes de comer. Debes de comer bien. No nada más es orar ¿qué? Correctamente. Se alejó a una distancia como de un tiro de piedra, se arrodilló y oró: Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Entonces apareció un ángel del cielo, lo fortaleció, oró con más fervor. Aquí es donde les digo que aparece esta frase. Y estaba en tal agonía de espíritu, hermanos, el Señor estaba tan quebrantado, estaba tan queriendo hacer la voluntad de su Padre, pero su carne, hermanos, no quería, que dice, hermanos, estaba tal agonía de espíritu que su sudor caía a tierra como grandes gotas de sangre. Finalmente se puso de pie, regresando donde estaban sus discípulos, pero los encontró dormidos, exhaustos por la tristeza, y les preguntó: ¿por qué duermen? Levántense y oren para que no cedan ante la tentación. Amados, en este pasaje encontramos claramente una de las razones por las cuales debemos orar, para no caer en tentación. La oración es una disciplina, un arma espiritual que doblega nuestra carne, doblega nuestro pensamiento, doblega nuestra actitud y lo alinea con la voluntad perfecta de Dios. Cuando oramos correctamente, hermanos, el espíritu se alimenta, se fortalece ese espíritu, logrando disminuir el dominio de la carne sobre nosotros. Pero ¿por qué cedemos ante la tentación? Porque no estamos orando fervientemente, no estamos orando de la manera correcta.
No estamos buscando al Señor y entregándole lo que somos, lo que pensamos, sino que estamos pidiendo cosas nada más todo el tiempo. Todo el tiempo le pedimos. Todo el tiempo, ¿verdad? Lo ocupamos para orar por otros, que está bien, correcto. Pero no es, hermanos, la única manera de orar. En la oración, hermanos, que elevó, ¿verdad? El Señor Jesucristo aquí, aunque Él le pide, ¿verdad? El deseo de su corazón, inmediatamente le dice: Señor, pero no se haga mi voluntad. No estoy orando para que tú hagas mi voluntad, Señor. Estoy orando para yo poder someter mi voluntad a la tuya. Que tú, Señor, hagas que mi carne, mi agonía, el miedo, el temor, la desilusión, la traición, el odio que tengo, lo quites y transformes lo que hay en mí para tu gloria. Amados, cuando oramos, aunque elevo al Padre Celestial mis peticiones, mis necesidades, mis anhelos, lo que yo soy, ¿verdad? En el centro de la oración, aunque hacemos eso, tenemos que recordar que oro por quién es Él, no por lo que yo quiero. Nunca se nos debe olvidar el motivo de la oración. Yo oro porque creo que Él merece que yo entregue mi confianza, que yo entregue lo que soy, que yo entregue mis deseos a Él. Que el centro de la oración sea Jesús y no nosotros. Y muchas veces lo que sucede hoy en la iglesia, que el centro de la oración somos ¿quién? Nosotros y no Él. Y se desvirtúa, hermanos, todo el diseño de Dios en la oración. La oración, hermanos, como todo lo demás en la vida cristiana, es para la gloria de Dios y para nuestro beneficio. Claro que sí, claro que sí. Pero ese es el orden: gloria de Dios y en segundo lugar mi beneficio. Es lo que vemos en Lucas. Haz tu voluntad, Señor, y no la que, la mía. Él primero y después, ¿verdad? Yo. Todo lo que Dios hace, hermanos, todo lo que Dios permite, todo lo que el Señor ordena, en todo sentido es para su gloria. En todo es para su gloria. También es cierto, hermanos, que mientras Dios busca su propia gloria, cuando nosotros buscamos la gloria de Dios, en un sentido Él nos regresa bendición. Aunque yo le digo: Señor, yo quisiera esto, yo quisiera en mi vida esto otro, yo quiero que me quites aquí, yo quiero que me quites allá, pero Señor, tú sabes lo que me conviene, Señor. Quita, Señor, estas cosas de mi pensamiento si no es tu plan, Señor. Y al hacerlo, al glorificarlo a Él, yo recibo, ¿qué, hermanos? Beneficio, yo recibo bendición. Oramos entonces para glorificar a Dios, hermanos. Oramos, ¿verdad?, para obedecer a Dios. Oramos para no caer en tentación. Pero en la oración oramos para recibir también la bendición de Dios. La oración es para nuestro beneficio, hermanos. Y aquí viene entonces la pregunta del millón: ¿sabemos orar correctamente? Ya entendimos que debemos orar, es un mandamiento. Ya entendimos que en la oración entrego, ¿verdad?, mi voluntad para alinearla con Dios. Y entiendo que en la oración el espíritu se alimenta y mi carne se debilita para no ceder ante la tentación. Pero ¿cómo orar correctamente? Es una pregunta, hermanos, muy válida. Y es sencilla la respuesta, aunque llevarla a cabo es un proceso. Lucas capítulo 11, por favor. Lucas capítulo 11, verso 1. Una vez Jesús estaba orando en cierto lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos se le acercó y dijo: Señor, enséñanos a orar, así como Juan les enseñó a sus discípulos. ¿Tú crees que sabes orar correctamente? ¿Tú crees que tu oración, no quiero usar la palabra efectiva, que es efectiva, pero tú crees que la oración que tú tienes hacia Dios realmente es una oración que te bendice,
una oración que glorifica a Dios. Si no estás seguro, entonces la palabra de Dios, la Biblia siempre tiene la respuesta, hermanos. Y esta petición es muy válida. Señor, enséñanos a orar. Y aquí reconocen, este discípulo dice que estaba viendo al Señor Jesús orar y se le acercó y le dijo: Señor, enséñame a orar. Yo veo que tú disfrutas la oración. Yo veo que para ti, Señor, la oración, en lugar de ser una carga, cada vez que te veo terminar de orar, te veo lleno, te veo fuerte, te veo alegre. Yo quiero, Señor, que me enseñes a orar. Y hermanos, conocemos la respuesta del Señor Jesús, el famoso ¿qué? Padre nuestro. Que la intención del Señor Jesús no es, hermanos, enseñarnos palabras ni frases. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, haga su voluntad. Lo que quiso enseñar el Señor no eran las palabras. Realmente, hermanos, el Señor lo que quiso es que meditáramos en la forma que Él oraba, para nosotros empezar a orar de la forma que Él lo hacía. Y aquí es donde entonces los cristianos, donde más tenemos problemas en la vida espiritual, es en la oración. No es en el compartir la palabra. Cuando alguien quiere escuchar la palabra, todos somos ¿qué? Prestos para hablar. Hasta nos tienen que callar. Pero cuando se trata de estar a solas, en tu día tan ocupado que tienes, que no tienes tiempo para orar a Dios, que todo es mucho más importante que elevar tu oración al Señor, es porque la oración la consideras nada, porque no sabes orar, porque en realidad no has tenido el privilegio de tener una vida de oración correcta, en la cual seas alimentado tu espíritu en ella. Y por eso, Señor, gracias por este día. A veces ni terminas el amén, ya estás bien dormido. Amados, la oración correcta no tiene que ver con las palabras, no es aprender palabras bonitas, domingueras o bíblicas. Tiene que ver con la actitud, tiene que ver con la intención y el propósito por el que oramos, más que nada. Y aquí es donde, si no sabes orar correctamente, la solución es: ora la Biblia. Ora la Biblia. Aprende, hermanos. El método funciona así. ¿Quieres orar y aprender a orar correctamente? No soy yo quien te va a enseñar. Es el Espíritu y su palabra. ¿Quieres orar correctamente? Ora la Biblia. ¿Qué tienes que hacer? Apunta esto en tu mente, ¿verdad? Ahí en el celular o donde quieras. Agarra tu Biblia. Busca pasajes donde encuentres algún tipo de oración, sea alabanza a Dios, sea, distingue. Cuando yo le digo así a Dios: bendito eres, creador del universo, Dios maravilloso, poderoso, Dios sabio, Dios fiel. Ahí estoy orando a Dios. Es una oración, ¿verdad?, de alabanza al Señor. Bueno, busca en la Biblia, hermanos, pasajes donde se encuentra algún tipo de oración de alabanza. Busca pasajes donde se encuentra súplica o ruego a Dios. Oh Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿hasta cuándo nuestros enemigos han de aplastarnos? Señor, levántate. Esa es una oración de súplica a Dios. Busca una oración de agradecimiento. Bendito eres, Señor, entre las naciones, porque nos has bendecido a tu pueblo Israel. Esa es una oración de agradecimiento. Busca una oración de confesión. El rey David, Salmo, ¿qué? 51. Busca oraciones de confesión. Daniel capítulo 9, donde Daniel declara y confiesa los pecados de su pueblo. Okay. Busca oraciones, ¿verdad?, donde lees el verso por verso,
lees frase por frase, hermanos, y empiezas a orar lo que estás leyendo. Empiezas a orar lo que estás leyendo. Es que creemos nosotros que la oración debe ser nada más con los ojos cerrados y hincados. La oración, hermanos, pueden ser oraciones escritas. La hermosa oración de Salomón dedicando el templo, y puedes estar leyéndolas en voz alta y orándolas a Dios y fijándote en las palabras, pero sobre todo la actitud, cómo lo está haciendo esa persona hacia Dios. ¿Qué le está pidiendo? ¿Qué le está dando gracias? Eso es lo que debemos de buscar, la actitud, la intención, el propósito en la oración. Y aprender, hermanos. Busca en todas las cartas del apóstol Pablo a las iglesias. Pablo siempre decía, en mis oraciones pido al Señor que crezca el amor y sobreabunde entre ustedes, que el conocimiento de Cristo, ¿verdad? Fluya y crezcan en conocimiento y sabiduría del Señor. Fíjate lo que pedía el apóstol Pablo para las iglesias. Fíjate lo que oraba el Señor Jesús. Y hermanos, de esta manera la oración entonces se va a convertir en parte de nuestra vida, en un alimento, ¿verdad? Donde vas a desear orar, donde vas a sentir realmente que glorificas a Dios, que elevas correctamente tu oración, tu alabanza, tu agradecimiento, tu súplica a Él, y que también recibes de Él, hermanos, la fuerza, la paz, la esperanza que estás buscando precisamente en la oración al Señor. En realidad, hermanos, orar la Biblia nos va a hacer estar y alinearnos con la voluntad de Dios. Y termino con este pasaje. Busca Segunda de Crónicas, por favor. Segunda de Crónicas, capítulo 7. Estamos hablando de orar correctamente, de cómo la iglesia, hermanos, fervientemente dice que oraba, ¿verdad? Y que lo hacía de la manera que glorificaba al Padre, y el Padre, ¿verdad?, contestaba la oración. Segunda de Crónicas, capítulo 7. Aquí, hermanos, te voy a encargar que en casita leas el capítulo 6, que es una oración de alabanza. Se termina de construir el primer templo, aquel templo que David el rey quiso construir, pero que el Señor no se lo permitió, pero que le permitió juntar todos los materiales, y que a su hijo Salomón sí le dio el diseño, y entonces le dio la capacidad, los maestros, ¿verdad?, artesanos, y aquel maravilloso templo. Y entonces Salomón hace una oración de alabanza para dedicar este templo, y lo maravilloso es que el Señor le contesta a Salomón la oración, hermanos, literalmente. Y entonces voy a leer, ¿verdad?, desde el verso 1, capítulo 7, verso 1. Cuando Salomón terminó de orar, cayó fuego del cielo que consumió los sacrificios, las ofrendas. La gloriosa presencia del Señor llenó el templo. Los sacerdotes no podían entrar en el templo del Señor porque la gloriosa presencia del Señor lo llenaba. Qué hermoso ver esta escena, hermanos. Verso 4, luego el rey y todo el pueblo ofrecieron sacrificios al Señor. Salomón consagró, verso 7, la parte central del atrio. Durante los 7 días siguientes, Salomón y todo Israel celebraron un festival, hermanos, de las enramadas, ¿verdad? O sea, recordando el tiempo que estuvieron en el desierto y que el Señor les proveyó. Pero en el verso 11, vamos a concentrarnos aquí. Así que Salomón terminó de construir el templo del Señor y también el palacio real. Llevó a cabo todo lo que había pensado hacer en la construcción del templo y del palacio. Luego, una noche, el Señor se le apareció a Salomón y le dijo: he oído tu oración. El Señor escucha, hermanos, las oraciones, y he elegido este templo como el lugar para que se realicen sacrificios. Nota el verso 13. Puede ser que a veces yo cierre los cielos. ¿Escuchaste lo que le dijo Dios a Salomón? Puede ser que a veces no te voy a contestar como tú quieres. A veces voy a hacer que tu negocio no crezca. A veces voy a hacer que la enfermedad permanezca. A veces voy a hacer que la pérdida llegue a tu vida.
O sea, dice, puede ser, dice el Señor, que a veces yo cierre los cielos para que no llueva. O dice también, mande langostas para que devoren la cosecha. O puede ser que yo a veces envíe plagas entre ustedes. ¿A quién le está diciendo esto el Señor? A su pueblo. No se lo está diciendo a los que no eran de él, hermanos. ¿A quién le está diciendo? A su pueblo, a nosotros. Estamos representados aquí en Israel, ¿verdad? Pero luego viene esta preciosa, por eso le digo que aquí la manera correcta de orar es la actitud, el propósito y la intención. Dice, pero si mi pueblo se humilla, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y busca mi rostro, no mi mano. No busques nada más la bendición de Dios, hermanos. No busques nada más la salud que Dios te puede ofrecer. Búscalo a Él, por quién es Él. Es como decir, no busques nada más a papá por la cartera, busca a papá por quién es papá. Pero si mi pueblo, hermanos, que lleva mi nombre, se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa. No es nada más orar 1 hora, 2 horas, hermanos. Te tienes que apartar del pecado. Actitud. Te tienes que apartar. Si mi pueblo me busca, se humilla, ora y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo y perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Y mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a cada oración que se eleve en este ¿qué? Lugar. ¿Te fijas que no es nada más palabras? Por eso te digo, hermanos, que mucha gente ve la oración como una maquinita, pero no es así. Esas personas que te piden oración, ora porque el Señor, hermanos, las convierta. Que el Señor las toque y las humille. Tenemos que pedirle al Señor, hermanos, de la actitud correcta. La iglesia debe ser ferviente en la oración. La iglesia debe entender por qué se ora y cómo orar y cómo agradar a Dios en la oración. Debemos convertirnos en una iglesia que ora fervientemente para ser usados de la manera correcta para la gloria de Dios. Más oración, menos yo. Más oración, más Cristo en mí. Bendito Dios. Pudiéramos, Señor, pasar tanto tiempo explicando y explicando, Señor. Pero la realidad es que solamente el Espíritu puede revelar. Y, Señor, danos un corazón sincero para buscarte en oración. Ayúdanos a buscar, Señor, agradarte y glorificarte en lo privado, ahí donde tú dices, búsquenme ahí en su hogar, cerrada la puerta, búscame en lo secreto, cree en mí, pídeme. Pero no pidas, dice la palabra, para tus deseos. Pide para su gloria. Señor, ¿cuánto nos falta, Señor, depender de ti? ¿Cuánto nos falta, Señor, entregarnos a ti en esta disciplina, Señor, que es la oración? Necesitamos tanto los momentos a solas contigo, pero nos justificamos creyendo que estamos muy ocupados, Señor. No hay nada primordial más que buscarte, Señor. Eso debería ser lo primero en la lista, Señor, de urgencias y de responsabilidades que tenemos. Y perdónanos cuando estamos fallando en esto, Señor. Necesitamos ser una iglesia ferviente en la oración, dependiente de ti, Señor, y alineada a la voluntad perfecta del Padre. Ayúdanos, Señor, y enséñanos a orar.
y a mantenernos, Señor, en oración y a ver tu gloria, Señor, cuando contestas, porque es maravilloso ver, Señor, tu voluntad en nuestra vida y en la vida de los que nos rodean. Alabado seas, Jesús, bendito eres. Y Señor, ayúdanos a tener la humildad, Señor, y a buscarte tu rostro y a apartarnos del mal. Y Señor, realmente buscar tu voluntad para que tú obres, Señor, en las vidas de cada uno de nosotros. Alabado sea, Señor Jesús. Recordamos ese momento tan precioso que es, Señor, la comunión, el recordar tu pacto, Señor, por medio del pan, por medio del jugo, sabiendo que estás aquí hoy, Señor, y que tu pacto está presente y que lo vas a cumplir, Señor. Este es un recordatorio de lo que haremos, Señor, cuando estemos contigo, cuando nos reunamos, Señor, y haya esas bodas del Cordero y su iglesia. Esto es un ensayo que hacemos, pero llegará el día, Señor, donde juntos lo haremos una vez más, Señor, y estaremos contigo para siempre. Bendito eres. Recordamos, Señor, ese sacrificio hecho en la cruz. Dejo lugar para la meditación.